Además, Venezuela sirvió para varias cosas. Primero, como entrenamiento para una posible acción posterior en Irán. Como Panamá sirvió de entrenamiento, y así lo concibieron, para una intervención posterior en Irak, en el 91. Tras el alto el fuego, Israel ha asesinado a más de 400 personas en Gaza y alguna más en Cisjordania. Se ha anexionado nuevo territorio de manera ilegal en Cisjordania y también en Gaza. Yo creo que hay muchos medios de comunicación que se están cansando de escribir y de publicar o de hablar sobre Palestina, pero en Palestina siguen ocurriendo muchísimas cosas. Hace 10 años te podías imaginar que pudiéramos llegar hasta aquí. Sí. Yo desde 2003 pensé que todo era posible. ¿Qué crees que va a ocurrir? Va a seguir la expansión territorial de Israel, la limpieza étnica, el genocidio, el apartheid. Va a tener más territorio palestino, sirio. Va a seguir estando en más territorio libanés si no se hace nada al respecto. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a Arriba Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. Llegamos a la 10ª entrevista de esta segunda temporada en la que nos hemos centrado en la geopolítica. En las últimas entrevistas hemos tenido que empezar, lógicamente, por Venezuela, por ese ataque de Donald Trump, ese secuestro de Nicolás Maduro, para luego ir ampliando el foco al resto del planeta. En esta 10ª entrevista queríamos poner la lupa sobre otro de los conflictos más dolorosos de los últimos años o de las últimas décadas. Por supuesto, nos referimos al genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel. Poner el foco en esa zona del planeta, sobre todo ahora, en un momento en el que vemos el descaro absoluto de la administración Trump, de su yerno, en la reunión de Davos presentando ese proyecto de desarrollo urbanístico de New Gaza, o con Trump montando esa especie de nueva Naciones Unidas llamada la Junta de Paz, tal y como le han puesto, en el que, sin cortarse absolutamente ni un dedo, lo que están intentando es repartirse el territorio y generar nuevos negocios en el área. Para ello, hoy tenemos a una invitada de lujo. Me refiero a Olga Rodríguez Francisco. Ella es periodista investigadora con enfoque centrado en derechos humanos, especialista universitaria en Oriente Próximo, autora de libros como El hombre mojado no teme la lluvia o co-guionista de documentales y de la película de ficción En los márgenes. Ella ha sido corresponsal o enviada especial en Estados Unidos y en países de Oriente Próximo, donde ha cubierto en los últimos 25 años algunos de los episodios históricos de las últimas décadas. Antes de ir con la entrevista, recordar que todo esto no nos sale gratis. Nos financiamos gracias a las más de 10.000 personas que apoyan a este proyecto. Casi el 80% de nuestros ingresos vienen de los suscriptores. Recordar que nuestras líneas rojas de publicidad no admiten, por ejemplo, empresas de Israel, y que nos ayudáis mucho si os podéis suscribir. Si no tenéis dinero para suscribiros, no os preocupéis, nuestros contenidos siempre van a ser en abierto, pero también nos ayudáis mucho si nos dejáis un comentario, decirnos qué os ha parecido la entrevista, quién os gustaría que viniera aquí Arriba Arriba, o simplemente para engañar al algoritmo de YouTube, que no nos quiere absolutamente nada. Y ya sabéis que compartiendo también todos nuestros contenidos en vuestras redes sociales nos ayudáis un montón. Y nada más, os dejo con la entrevista de Olga Rodríguez, que espero que os guste. Canta la luna, perra desnuda, como lobo solitario en la noche negra, cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar. Río arriba. Olga, bienvenida a Arriba Arriba, a estas entrevistas, bienvenida al Salto y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Yago, es un placer. Olga, tengo que empezar, como te comentaba antes, todas estas últimas entrevistas las he empezado por Venezuela. Aquí, lógicamente, te tengo que empezar por Gaza. Quería preguntarte qué ha ocurrido desde que se firmó ese acuerdo, ese supuesto acuerdo de paz. Bueno, tras el alto el fuego, Israel ha asesinado a más de 400 personas en Gaza y alguna más en Cisjordania. Se ha anexionado nuevo territorio de manera ilegal en Cisjordania y también en Gaza. Ocupa más del 53% del territorio de Gaza ilegalmente. Sigue sin entrar la ayuda que se necesita, los productos básicos que se necesita para que la gente pueda tener una vida siguen sin entrar. Cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña que además se están deshaciendo por el paso del tiempo. No están entrando tiendas de campaña, por ejemplo, es una de las cosas que Israel prohíbe. Y la gente está totalmente controlada por drones israelíes y por sistemas biométricos.
y absolutamente rodeada, asediada y arrinconada. Es otra nueva fase del genocidio en la que muchísima gente sigue sufriendo muchísimo, sin expectativas y con una enorme incertidumbre y violencia. La has llamado nueva fase del genocidio. ¿Crees que desde Occidente, los movimientos sociales, los medios de comunicación, nos estamos enterando de que esto es una nueva fase del genocidio y le estamos llamando de esta forma? Yo creo que hay muchos medios de comunicación que se están cansando de escribir y de publicar o de hablar sobre Palestina, pero en Palestina siguen ocurriendo muchísimas cosas. Si llegamos al genocidio de 2003, 2023, 2024 y 2025, fue por muchas razones, pero una de ellas fue también por ese silenciamiento o por esa falta de mirada proyectada sobre Palestina. Entonces creo que hay una falta de atención que juega en contra de los intereses y de los derechos de la gente palestina y por lo tanto de los derechos de todas las poblaciones del mundo, porque Gaza ha marcado un antes y un después, se ha extendido la impunidad, hay nuevos espacios para la impunidad gracias al genocidio o por culpa del genocidio, y eso nos afecta a todas las poblaciones del mundo. Luego voy a ir con esto que tú dices, un antes y un después, y a qué nos ha abierto esto, pero te quería preguntar que nos expliques qué es esto que Trump ha llamado Junta de Paz. Bueno, yo reivindico que no lo llamemos Junta de Paz, porque ese es el nombre con el Es que que lo ha bautizado Trump, Lo ha puesto él. y lo usamos con comillas y todo, pero yo últimamente lo estoy llamando la Junta de Saqueo, o podemos decir la Junta de Trump para Gaza, pero Junta de Paz, cuando no hay paz Claro. para la gente palestina en Gaza ni en Claro. Cisjordania, ¿no? A mí me recuerda mucho al concepto de lo que fueron las compañías de las Indias entre los siglos XVII y XIX, o sea, es ese colonialismo bruto a través del cual no solo estados, personas también, ¿no?, se erigen como dueños de rutas y de comerciales y de determinados comercios con determinadas colonias. Esto es un poco lo que quiere ¿no? Ha metido ahí a algunos de sus amigos, ahí hay multimillonarios, hay corruptos, hay mandatarios, está su yerno también, y pretende también con ello hacer una especie de nueva Naciones Unidas, porque él mismo ha dicho que la Junta para Gaza no va a ser solo para Gaza, que luego la pueden utilizar como un organismo para otros lugares y para otros territorios. Es como una especie de concepto de Naciones Unidas privatizada, sin ley, sin rendición de cuentas, sin legitimidad, sin absolutamente nada, ¿no? Con él en la cúspide, decidiendo a quién entra y quién sale y decidiendo absolutamente todo. Y además puede mantenerse en la cúspide hasta que se muera. O si por unanimidad el resto de los integrantes determinan que está incapacitado, cosa que no va a ocurrir. Es una herramienta para ese modelo de plan de dominio colonial 2.0 con un proyecto urbanístico inmobiliario a costa de la gente palestina y sobre los cadáveres de mucha gente palestina que sigue bajo los escombros. Te voy a preguntar ahora sobre el desarrollo urbanístico y tal, pero quiero pararme un poco en esto que tú has dicho de que les puede servir para otros. O sea, que no es que estén generando una herramienta para Gaza, sino que están generando una herramienta que les puede servir. ¿Cuál crees que podrían ser los siguientes pasos de esta junta de Trump? ¿O de qué forma la podrían utilizar en el futuro? ¿Crees que, por ejemplo, yo qué sé, podría ser lo que controlara otros territorios que ocupen en otro tipo de guerras e intervenciones? Por ejemplo. O incluso, él es imprevisible y además le gusta jugar a ser imprevisible, ¿no? Y a dar miedo. Es la ley de la fuerza todo el rato. Gestiona la presidencia como gestionaba su imperio empresarial y además él presume de hacerlo así, ¿no? Y lo dice y lo repite una y otra vez. Entonces vete a saber, pues seguro que se le pasó en algún momento por la cabeza usarlo para Groenlandia, o para Venezuela, o para Irán. Él está pensando de qué manera hacer negocio y controlar bolsas de comercio y al mismo tiempo, bueno, ayudar a sus aliados a colonizar o neocolonizar, como es en este caso Israel, ¿no?, a quien Trump sigue ayudando y facilitándole las cosas. Vimos precisamente a su yerno, como tú has dicho,
en Davos presentando ese plan de desarrollo del New Gaza. O sea, un descaro total, mostrando esas diapositivas con esos edificios. O sea, en el lugar donde se reúne la gente más importante, más poderosa del mundo, pero además donde también hay algunos presidentes, vamos a decir, progresistas, o por lo menos que no están tan en la línea. O sea, han perdido totalmente la vergüenza, Trump y su familia, además, con el tema de Palestina y de Gaza. Sí, nunca han tenido vergüenza. Es que es un descaro. Han facilitado el genocidio, también lo facilitó la administración anterior, es incomparable un gobierno con otro, pero bueno, el genocidio no empezó con Trump, ya había empezado antes. No tienen vergüenza y además le gusta alardear de esa desfachatez, ¿no? Le gusta fanfarronear y hacer esto, ¿no? Desafiar. También, a lo mejor en algún momento, se tienen que construir alianzas internacionales para tener capacidad para decidir ausentarse o irse de un foro, sean cuales sean sus características, si se dan semejantes espectáculos como este, ¿no? Pisoteando, mostrando la voluntad de pisotear los derechos de un pueblo, pisoteando el derecho internacional y faltando al respeto de esta manera. Pero no había que sorprenderse, es decir, Trump ya había jugado con imágenes de estas características en el pasado, ya había dicho que quería construir un resort allí. El plan de Trump, que salió a la luz el 30 de septiembre a través de un documento, cuando él lo anunció, se facilitó un documento en el que quedaba claro que el proyecto era un proyecto de dominación colonial 2.0, con fines de enriquecimiento urbanístico e inmobiliario a costa de los derechos de los palestinos y pisoteando el derecho internacional. Por eso inmediatamente la propia relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, lo calificó entonces de violación del derecho internacional y sin embargo fue apoyado por países muy diferentes y fue aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con 13 votos a favor y 2 abstenciones, la de Rusia y la de China. Y entre los votos a favor, además de los permanentes, que eran Estados Unidos, que son Estados Unidos, Francia y Reino Unido, por ejemplo, en los rotatorios estaba el Estado danés, Dinamarca, que también votó a favor, ¿no? Y que posteriormente Trump quiso elevar el nivel de desafío con respecto a Groenlandia, que pertenece al Estado de Dinamarca. Yo creo que se tenía que haber parado los pies al plan Trump desde el primer día y no apoyarlo. Había que apoyar el alto el fuego, pero no un plan que pisotea y destroza el derecho internacional y los derechos palestinos. De hecho, tú escribiste un artículo en el diario.es que venías a decir que esto, ¿no? Que en parte la Unión Europea tiene culpa de lo que está ocurriendo en Groenlandia por no haber utilizado, ¿no? Por no haber parado lo que estaba pasando en Palestina, en Gaza, ¿verdad? Si se contribuye a la impunidad de esta manera, si se contribuye a la violación del derecho internacional, si se normaliza una y otra vez, y la Unión Europea forma parte del bloque atlantista liderado por Estados Unidos, si eso se hace una y otra vez, pues ocurre el efecto boomerang, que aquí hay 2 efectos boomerang. Uno, contra la propia Europa, porque ahora va a ser un territorio que Trump ansía controlar en muchos aspectos de una manera diferente. Trump busca clientela y la quiere en Europa, y si no, pues la impone, ¿no? De poder vender a Europa determinados productos, como por ejemplo el gas, y busca esos dominios, ¿no? Entonces, además de ese efecto boomerang que ahora puede afectar a los intereses europeos, cuando afecta al sur global no pasa nada, Claro. Pero ahora también afecta al propio Estados Unidos. Es decir, el modelo de la guerra y de la fuerza bruta se ha normalizado tanto y se ha dicho una y otra vez a la propia población estadounidense: es necesario tirar bombas masivas contra Irak, seguridad, contra Afganistán, contra no sé qué, es necesario destrozar estados por la seguridad o por la libertad o por la democracia, que cada vez se ha normalizado más allí la defensa de la fuerza bruta también en territorio propio, que es lo que está ocurriendo ya, ¿no? Y lleva ocurriendo ya un tiempo. Yo he vivido en varias ocasiones diferentes en Estados Unidos, pero cuando ocurrieron los disturbios en Carolina del Norte, Carolina del Sur, yo estaba viviendo allí otra vez, además en Carolina del Norte. Claro, estaba normalizado
ir disparando o aplastando a manifestantes, ¿no? Y entonces ahora hay sectores que lo tienen asumido como algo que es absolutamente necesario, ¿no? Y eso es algo terrible para la gente estadounidense y para un país como Estados Unidos, que tiene tantas cosas maravillosas, ¿no? ¿Está roto el derecho internacional? Hoy te añado, ¿alguna vez sirvió el derecho internacional para proteger a los países pequeños y pobres? El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Ismail Khan, ya admitió y contó públicamente que había recibido presiones y amenazas poco antes de que se emitieran las órdenes de arresto contra Netanyahu. Y contó como un mandatario le había dicho: es que tú no has entendido que este tribunal fue diseñado para países africanos y para matones como Putin. Como diciéndole, es que este tribunal es de quita y pon, ¿no? Claro. Es para aplicar el derecho No internacional es para de quita y pon. No es para nosotros. No es para nuestros matones. Ahora, por cierto, varias fuentes han indicado que fue alguien del gobierno británico, probablemente el primer ministro de entonces, ¿no? En todo caso, el derecho internacional siempre ha sido de quita y pon, su aplicación. Eso lo sabemos. Dicho lo cual, han ocurrido cosas inéditas, muy interesantes y muy positivas en las esferas que están diseñadas para defender el derecho internacional. Podemos decir que lo que está en grave peligro y lo que se ha debilitado y está roto es la política, no el derecho internacional. La política no ha hecho sus deberes. El derecho internacional le ha entregado herramientas a la política, a los estados, a los gobiernos, y no las han usado. Herramientas que nunca se habían dado anteriormente. Por primera vez en la historia ha habido órdenes de arresto contra mandatarios de un país muy aliado de Estados Unidos, como es Israel. Por primera vez la otra Corte de la Haya, hay dos cortes, la Corte Penal Internacional, que juzga personas, y la otra la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas que juzga estados. Por primera vez consideró que había que investigar por genocidio a Israel. Ya en enero de 2024 consideró que había indicios y pruebas plausibles de genocidio y que por lo tanto los estados tenían la obligación de prevenir el genocidio y de sancionar el genocidio. No se hizo, no se hizo. Los estados siguieron manteniendo relaciones armamentísticas, comerciales, diplomáticas y culturales con Israel, los estados europeos. ¿Y por qué pongo el foco en Europa? Porque Europa es el mayor socio comercial del mundo de Israel y mantiene su acuerdo de asociación comercial privilegiado y preferencial con Israel y tiene, por lo tanto, poder de presión a Israel. No solo a Israel, también a Estados Unidos. Claro. Quería seguir con lo de las organizaciones internacionales, la política y esto que has dicho, pero antes te quería preguntar, ¿quién para los pies a Israel ahora mismo? ¿Quién le podría parar los pies a Israel? Y si la respuesta es nadie o nadie lo está haciendo, ¿cuáles crees que pueden ser los siguientes pasos de Israel? Porque no creo que se pare donde se ha parado ahora mismo. Herramientas para intentar presionar a Israel y frenarle un poquito hay. Lo que no hay es voluntad ni política. Coordinación. No la hay. ¿Qué más puede hacer? Hay Israel. Israel quiere que caiga el régimen de Irán, pero no solo quiere eso. Quiere debilitar a Irán, incluso romper el Estado de Irán, ¿no? Porque es un Estado fuerte y no quiere ese Estado fuerte. Quiere un Estado aliado y fragmentado, ¿no? Como lo quiso en Irak. El gran ideólogo de la invasión ilegal de Irak fue Israel. Fue también Netanyahu. Netanyahu ya estaba ahí entonces. Netanyahu fue al Congreso de Estados Unidos en aquel entonces a pedirles que había que bombardear Irak y les convenció. ¿Era ministro de Exteriores o no? Y primer ministro. O sea, ha sido ministro de Exteriores, primer ministro. Él ha sido muchas cosas y lleva mucho tiempo como mandatario. Fue primer ministro en su momento, luego perdió, pero luego volvió. Y entonces él querría un Irán fragmentado, dividido y un Estado muy, muy, muy debilitado. Quiere seguir extendiendo su ocupación y anexión ilegal de territorio en Siria, como está haciendo ya, por supuesto en Palestina, que ha seguido haciéndolo, por supuesto en el sur del Líbano, y una región a su medida. Ante eso es interesante que hay reacciones por primera vez que no habían ocurrido nunca. En septiembre, o sea, está la voluntad de ser un hegemón regional y más allá, también está entrando fuerte, por ejemplo, a nivel comercial en Latinoamérica y a nivel político, Israel.
Pero es tal que ha habido reacción, por ejemplo, de Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos es un gran aliado de Israel, y hasta tal punto que Arabia Saudí se ha plantado, ¿no? Por ejemplo, ante la situación en Yemen. Y ante Se ha la... plantado, quieres decir, ojo, cuidado que estéis... Ojo, cuidado, ante Emiratos Árabes, que va de la mano de Israel. Ya. ¿Y qué hizo el pasado mes de septiembre? Firmó un acuerdo de defensa con Pakistán, que no es un país de la región, pero es un país cercano a la región, el único país musulmán del mundo que tiene armamento nuclear. El único país de la región que tiene armamento nuclear es Israel, ¿vale? Eso ahora está ocurriendo otra cosa, que ya se ha anunciado que hay un borrador para un acuerdo, para otro pacto también en materia de seguridad y defensa, también entre Arabia Saudí y Pakistán y Turquía. Estos son movimientos que intentan contrarrestar la voluntad expansionista de dominio y de control de Israel en la región. Son insuficientes, pero está habiéndolos porque, al igual que aquí Europa está descolocada, en la región también hay muchos estados descolocados, ¿no? Arabia Saudí no ha querido firmar los acuerdos de Abraham impulsados por Trump con Israel, y además se está dando cuenta de que si no hay una forma de contrarrestar el poderío armamentístico israelí, no tiene límite, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, este acuerdo con Pakistán. Irán, tenemos que hablar de él también, pues ya que lo has citado, más allá de los problemas internos que hay dentro del país, las revueltas que no son nuevas, sino que ya llevan muchísimo tiempo. Vemos a Trump azuzando, ¿no? Que yo entiendo que será esta cuestión de Israel, ¿no? ¿Qué papel juega ahora mismo la posición y la situación de Irán? Y viendo desde la perspectiva Trump, ¿no? De qué papel tiene, por qué Trump está azuzando y por qué Trump está entrando en este conflicto. Bueno, por muchas razones, entre otras cosas porque Irán es un socio de China y eso no le gusta. Él quiere limitar la expansión y el hegemón económico chino en todas las regiones que pueda y de todas las maneras posibles, ¿no? Y Israel está muy empeñado en esto. Por eso Israel no quiso esconder y quiso incluso airear públicamente que tiene a agentes del Mossad en Irán acompañando a los manifestantes y haciendo ruido. En realidad es para convencer a Trump. Israel quiere convencer a Trump y por eso ha alardeado de esto, quitando todo tipo de agencia a los manifestantes. Evidentemente ahí están pasando muchas cosas que muchas no las estamos pudiendo saber en estos momentos. O sea, pero le quiere convencer, quiere decir, de que entre Sí. en Irán, de que intervenga. Sí, como le convenció en junio. Claro. Sí, cuando Cuando bombardearon. bombardearon. Una noche para Israel otra, un sábado por la noche. bombardeó durante 12 días Irán, pero en un momento dado entró Trump y Sí. bombardeó también. Quieren convencerle de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Arabia Saudí, Turquía, Omán, Qatar hablaron con Trump y le dijeron: esto no solo va a desestabilizar Irán, también va a desestabilizar toda la región y a todos nosotros. Es lo de siempre, lo de Irak abrió la caja de los truenos en toda la región, se expandió por Siria, o sea, ¿entiendes? La violencia, es que esto es la violencia, esto es el belicismo, ¿no? O sea, que sabes cómo empieza pero no cómo termina. Esto es lo que le está parando en estos momentos. Están pasando cosas interesantes en este sentido, ¿no? No es verdad que Israel le pidiera, no, eso fue, el New York Times lo publicó porque, claro, Israel perdió la apuesta, ¿no? Entonces hubo una fuente que dijo que es que Israel le había pedido que no bombardeara. No, Israel quiere que Estados Unidos ataque Irán. Israel quiere que caiga el régimen iraní. Además, Netanyahu lo necesita porque este año va a haber elecciones. Tú imagínate si lo logra. ¿Entiendes? Para él es una victoria fundamental, ¿no? Fundamental. Ha sobrevolado ya la estrategia de seguridad nacional, ¿no? El documento que publicó Estados Unidos hace un par de meses. Ya hemos hablado de Oriente, Venezuela, ¿no? Venezuela, Latinoamérica, yo creo que es otra de esas zonas. De hecho, también has dicho lo de Irán con China. Yo creo que para mí China sobrevuela todos los temas, ¿no? Todo es una guerra hegemónica entre Estados Unidos y China. Te pregunto por Latinoamérica, empezando por Venezuela, pero ¿cómo ves el papel de Estados Unidos ahí
Y ya pues te meto este factor, ¿no? ¿Cómo ves esa guerra hegemónica por lo que él considera su región, pero sobre todo con China de fondo, quiero decir? Pues lo mismo, es que yo escribí un artículo en ese sentido, porque además Venezuela sirvió para varias cosas. Primero, como entrenamiento para una posible acción posterior en Irán. Como Panamá sirvió de entrenamiento, y así lo concibieron, para una intervención posterior en Irak, en el 91. Ya. Y Panamá fue el 89 y luego otro en el 91. Venezuela lo han concebido así. Yo no digo estas cosas al azar, ¿eh? Yo tengo buenas fuentes en Washington y en Oriente Próximo y en otros sitios. O sea, Es quieres decir como la forma, ¿no? El quirúrgico. sí, Entro, salgo, cojo eso el es, tipo, sí. quito una cabeza. Lo que pasa es que en ¿no? Irán eso no es No es así. tan fácil, ¿no? No. Sigue, perdón. No, pero es muy bien que me hayas preguntado esto. En Irán no es tan fácil. Ujú. Pero lo quisieron concebir así, ¿eh? Y así lo dicen algunas fuentes. Luego, claro, es un Estado que proporciona al mismo tiempo determinadas ayudas a Cuba, país con el que también quiere actuar, ¿no? Contra el que también quiere actuar. Los vínculos de Venezuela con China, el crudo venezolano, las mayores reservas de petróleo del mundo, Claro. si es que eso es, vamos, es el Ya. río de oro. Ya. Y él mismo lo ha dicho, si es que no puede evitarlo porque le encanta fanfarronear y mostrar esa desfachez y que es el rey del mambo. No se ha escondido. No lo no se ha puede escondido lo esconder. más mínimo. Hemos pasado de la hipocresía al cinismo, y no solo a través de Trump. Fíjate, yo hace unos años ya empecé a notar en los circuitos habituales, en Oriente Próximo, cancillerías, cosas, como que de repente ya lo de los derechos humanos pasaba a un segundo plano, incluso en conversaciones off the record, y aparecía más encima de la mesa cosas así burdas y feas, ¿no? O sea, se ha ido pasando poco a poco de la hipocresía al cinismo. Trump evidentemente es el máximo exponente de todo, ¿no? Y en Venezuela, pues evidentemente el petróleo, como ya dijo Eduardo Galeano sobre Irak, ¿no? Si Irak tuviera rabanitos y no petróleo, pues habrían pasado otras cosas. Bueno, pues el petróleo es algo fundamental, junto con el hecho de que no es un gobierno de la cuerda y tiene relaciones estrechas con Irán y con China, Claro. con Cuba, todo eso. Esto es la geopolítica, que es muy, muy fea, ¿no? Y lo que pasa es que él querría que las empresas fueran allí a meter dinero para poder facilitar el acceso a ese petróleo y que él pudiera tener también control de ese petróleo, porque otro de los temores es que si hay una guerra en Irán y unos bombardeos, una invasión o lo que sea, se puede desestabilizar mucho los precios del petróleo, ¿no? Y no solo Irán, sino países del Golfo puedan jugar con el precio. Pero si ya tenemos acceso y más explotación al petróleo venezolano, pues se compensa. Eso también está establecido así, Ya. en sus composiciones estratégicas, vamos. Total. Ese mismo documento de estrategia de seguridad nacional también habla de la Unión Europea. No habla de un intervencionismo de la misma forma, pero sí que es verdad que también incluso llegan a decir de apoyar a movimientos, no dice anti-europeístas, pero casi, ¿no? O sea que con todo el descaro han publicado un documento en el que dicen que van a desestabilizar la Unión Europea porque la Unión Europea fragmentada les conviene más. ¿Cuál crees que puede ser la intención, más allá del vasallaje que todos vemos, de Trump con la Unión Europea? Bueno, la fragmentación y la explotación y el poder extraer beneficio de Europa, como han hecho antes en otros lugares, y es que ya no les quedan más sitios. China crece, ¿qué me queda? Cuando me he dado cuenta, China está en África metida en todas partes. ¿Qué me queda? Bueno, pero si tengo aquí a los míos. Claro. Tengo muchísimas bases militares aquí, les tengo comiendo de mi mano, pues lo que sea. Ahora me tenéis que comprar más gas, ahora tenéis que hacer... Y por supuesto que va a fomentar el crecimiento de partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces tenemos por un lado Israel, que es un Estado muy poderoso, que también tiene pues sus circuitos habituales de aliados en la Unión Europea, y tiene en la extrema derecha europea a algunos de sus máximos aliados, y Trump está haciendo lo mismo y va a seguir haciéndolo. Entonces, y va a intentar fragmentar, la fragmentación. Dividir y fragmentar es lo que hacen siempre, y luego hay pasos, niveles, ¿no?
primero va a intentar favorecer a esos candidatos de la extrema derecha que a él le gustan, trumpistas. ¿Cómo? Bueno, pues dándoles dinero, favoreciéndolos de muchas maneras, ¿no? A través de... ¿Que eso no funciona? Pues otro nivel, ¿no? Ya interviniendo con más injerencia. ¿Que eso no funciona? Sanciones, aranceles. ¿Que eso tampoco funciona? Golpes de Estado encubiertos, operaciones, incluso operaciones militares encubiertas o dinero a grupos armados. ¿Que eso tampoco funciona? Pues ya bombardeos. Esto es lo que como imperio lleva mucho tiempo haciendo Estados Unidos, lamentablemente, en muchos lugares. El tema es que ahora en Europa se está viendo porque ahora ya no son los otros. Ahora existe un riesgo real de que sea Europa. Groenlandia, ¿no? Groenlandia, parte de Dinamarca. O sea, vemos como Trump vacila, alardea de que se le quiere quedar, que nadie puede defenderlo, ¿no? Esta frase que decía, solo hay trineos con perros o algo así, ¿no? Y al final acaba la Unión Europea, la OTAN, más Rutte, este señor que parece que trabaja más para Trump que para el resto de países, ya no digamos para la Unión Europea o para Países Bajos, donde ves, acabamos mandando tropas allí para proteger Groenlandia, no de Trump, sino de Rusia y de China, ¿no? O sea, ha conseguido lo que... Eso es realmente conseguir una de las cosas que quería. Quiere más, pero esa es una, ¿no? O sea, todo lo que sea para parar a Rusia y a China. Bueno, cuidado con presentar esto como un triunfo, porque es que no podemos presentar esto como un triunfo. Claro. Sobre todo porque además seguimos avanzando en un camino muy peligroso, que es el camino del tablero del belicismo y el militarismo presentado como única opción. En todo esto caben otros tableros en el escenario, que son, vuelvo a lo de la política, que se nos ha quedado ahí, pero luego volvamos a ello, y la política tiene capacidad de cosas. Ya sabemos que al final del camino, por supuesto que al final del camino está la posibilidad de que alguien apriete un botón de armamento nuclear. Pero yo me lavo el pelo pese a sé que se me va a ensuciar, no sé si me entiendes, por poner un ejemplo muy bobo. Hasta que se llega al final del camino hay margen de maniobra para usar muchísimas herramientas y precisamente y además para usar la hegemonía, la capacidad de hegemonía para ridiculizar la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta, para estigmatizarla, para criminalizarla, a través de todos los sectores, también del periodístico. O sea, hay margen de maniobra para eso. Cuanto más avancemos en ese marco, más peligro habrá, porque menos margen de maniobra habrá para eso. Y entonces a lo mejor llegamos al final del camino. Tenemos que evitarlo. Siempre caben otros tableros. Movilización social, la política, el derecho internacional. Decía Gramsci que el poder se compone de la fuerza, ¿no? y del consenso. El consenso se crea con hegemonía. Y la hegemonía se construye haciendo política valiente. Se construye la hegemonía cultural, la hegemonía intelectual, la hegemonía moral. Entonces, en el momento en el que está normalizado que todo se maneja en el plano del militarismo, ahí vamos a salir perdiendo. Fíjate que el otro día en Davos, sorprendentemente, por lo menos para mí, fue el presidente de Canadá, el que le planta cara a Trump, el que hace un discurso que yo creo que coincide un poco con estas líneas que acabas de decir, ¿no? Que dice eso de los medianos vamos a organizarnos porque aquí el hegemónico se está pasando de listo, ¿no? Y además, más allá del militarismo, que también lo cita, también habla de esa integración económica, o sea, de cómo Estados Unidos está aprovechando la integración de la globalización económica para apretar las tuercas a los demás. Que digo que a mí me sorprende bastante que haya sido Canadá, gratamente, ¿no? De que haya sido su vecino de arriba. No sé si esto es a lo que te refieres, si debería haber... Pero eso son solo palabras, o sea, él tiene un perfil muy determinado, y antes, es un tipo que... 3 días antes había ido a Pekín a firmar un acuerdo de libre comercio en coches eléctricos y tal con ellos, ¿no? Pero bueno, veremos. Las palabras, o sea, la política es la acción, ¿no? La acción. Entonces las palabras están bien, pero las palabras, llevamos 2 años y 3 meses oyendo palabras, ¿no? Sobre el tema del genocidio israelí. Y en las relaciones internacionales las palabras suelen ir por un lado y los hechos luego por otro. Claro. Entonces veamos en qué se va concretando eso. Es interesante, sin duda. Es la línea esa, ¿no? Pero, ¿eso qué significa? Porque seguimos en la órbita en la que seguimos, ¿no? Entonces, y además, ¿y la Unión Europea qué va a decir ante eso?
Tenemos a Kaja Kallas y a Ursula von der Leyen, y luego otros gobiernos que, en fin, ¿no? Porque lo de Alemania, por ejemplo, por supuesto Italia, no digamos, vamos, Ya. pero Alemania creo que se está llevando la medalla, junto con Reino Unido, de retroceso en derechos y libertades, ¿no? Entre otras cosas, persiguiendo a aquellas personas Que protestan. que a favor. protestan contra el genocidio, ¿no? Volviendo a las herramientas estas políticas o la política, Naciones Unidas y la OTAN, ¿queda algo de ellas después de estas últimas semanas? O sea, ¿le encontramos alguna utilidad? Por un lado, como bien has dicho, esta Junta de Paz parece que intenta sustituir a las Naciones Unidas, y por el otro lado vemos a la OTAN de Mark Rutte, que parece un vasallaje. Justamente ayer o antes de ayer el propio Rutte dijo eso de si Europa cree que nos podemos defender sin Estados Unidos, que sigan soñando, algo así dijo. O sea, que ya incluso ridiculizar a Europa, ¿no? Como la OTAN. ¿Queda algo? ¿Sirven para algo ya la OTAN y las Naciones Unidas? Bueno, la OTAN siempre fue un vasallaje, es decir, la OTAN siempre fue liderada por Estados Unidos. El líder era Estados Unidos, indiscutible. Y tropas de la OTAN de países europeos han estado en misiones donde no se les había perdido absolutamente nada. O sea, han hecho el trabajo para Estados Unidos, eso es así, en Oriente Próximo y en otros sitios, ¿no? Entonces, o en Libia, por ejemplo. Entonces, en ese paso de la hipocresía al cinismo, pues se están dando pasos de gigante ya con la careta descubierta, y en ese sentido, bueno, pues ahora él quiere mostrar que la OTAN es eso. Pero eso no significa que antes el líder indiscutible de la OTAN y el que mandaba en la OTAN no fuera Estados Unidos. Con respecto a Naciones Unidas, quiere cargarse Naciones Unidas y sustituirla por esta junta para Gaza que quiere extenderla a otros lugares. Y es que además lo ha dicho claramente, junto con su gran aliado. O sea, los dos grandes ideólogos acá, en estos momentos, son Netanyahu y Trump, de este fuerza del mal. Entonces, Netanyahu ha llamado a Naciones Unidas de todo. Ha llamado al organismo antisemita, por ejemplo, por defender el derecho internacional. Y a las Cortes Internacionales también. Trump también se quiere cargar las Cortes Internacionales. Ha impuesto sanciones. ¿No? ¿Con qué va a sustituir Trump unas Cortes Internacionales? ¿O no le hace falta? Con ¿no? nada. Bueno, a lo mejor construye un apartado jurídico ad hoc a la medida en su junta, ¿no? Ya. Las Cortes Internacionales sufren sanciones de Washington. Hay 11 fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional Esto es sancionados loquísimo, sí. por Estados Unidos, y además también está sancionada la relatora de Naciones Unidas para Palestina. De esos 11 sancionados, 5 son europeos, más la relatora de Naciones Unidas, 6. Esas sanciones no solo implican que no puedan viajar a Estados Unidos, implica que no puedan usar tarjetas de crédito, implica que no puedan reservarse un hotel a través de los portales habituales. Hace poco la relatora de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, le reservó una habitación de un hotel y se la cancelaron. Implica que no puedan tener cuenta de Gmail, en fin, todas las empresas estadounidenses, ¡pum!, es como una muerte civil, pero es que no pueden acceder a sus propias cuentas bancarias en bancos europeos. Es la muerte civil. Tal es así que Nicolás Guillou, que es uno de los jueces de la Corte Penal Internacional, hizo algo que no suelen hacer los jueces de la Corte Penal Internacional y los jueces en general: conceder una entrevista a Le Monde hace escasas semanas en la que denunciaba esta situación y además decía, vamos a ver, la Unión Europea tiene una cosa que se llama reglamento de bloqueo, que ha usado en otras ocasiones para proteger a sus ciudadanos europeos de este tipo de sanciones de terceros países. ¿Por qué no la aplica, no la activa? Lula da Silva, cuando Trump sancionó al juez que investiga a Bolsonaro y a la Corte Suprema, salió públicamente no solo condenándolo, sino diciendo que esto era un atentado contra la soberanía brasileña, que no lo iban a permitir. Activó toda una serie de mecanismos para que este señor pudiera tener su dinero y empezó a hablar con Washington. Seguro que a lo mejor ha hecho cesiones en algunas cosas. Bueno, la cuestión es que Trump ahora ha levantado las sanciones. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para que levanten estas sanciones? ¿Qué está haciendo la Unión Europea para que esta gente al menos pueda acceder a su dinero? Te aseguro, me consta que, por ejemplo, Francesca Albanese está teniendo momentos muy difíciles, que están haciendo los gobiernos europeos y la Unión Europea para protegerlo, para proteger el derecho internacional. No solo está aplicando las herramientas que le han dado las Cortes de La Haya, sino que no está protegiendo a los integrantes de las Cortes y a la relatora
de las sanciones de Estados Unidos. Esto es tirar piedras contra nuestro propio tejado, es tirar piedras contra los intereses europeos. Por eso es fundamental el ejercicio de la política, para que coja esas herramientas y las aplique, porque es la obligación de los Estados, porque si no están ellos mismos violando el derecho internacional, y para que proteja el derecho internacional, que es uno de los campos con los que puede crear hegemonía para empezar a arrinconar internacionalmente a Trump. Sí, es que es increíble, de verdad. O sea, perdona que me parece loco, ¿no? Que, o sea, que 5, 6 has dicho, personas de la Unión Europea y no están haciendo absolutamente nada para defenderlos. Bueno, no están, que sepamos, ¿no? Que sepamos, ¿no? O sea, no acceder a tus cuentas bancarias, es porque controlan el SWIFT, ¿no? Porque controlan los códigos bancarios. Los bancos europeos, a ver, hay una especie de neocolonialismo y de mente colonial colectiva en Europa importante, ¿eh? O sea, no solo es que somos el lugar con más bases de la OTAN y más soldados estadounidenses del mundo, sino que, bueno, claro, nos manejamos en el dólar, que también sería interesante esto, ¿no? Del tema de, entonces, como se manejan con el dólar y también los bancos europeos, pues para no tener ningún tipo de riesgos, de manera inmediata prefieren acatar las sanciones. Entonces, si la Unión Europea no está... hace 2 meses fue la reunión anual en la Corte Penal Internacional y en los actos oficiales pues apenas hubo mención de este asunto, ¿no? Y te puedo garantizar que gente de enorme prestigio y de un abanico ideológico muy diferente, o sea, conservadores, progresistas y tal, vinculados al mundo jurídico y que estuvieron presentes, pues salieron muy preocupados porque era el elefante en la habitación. Y claro que hay mucha gente que realmente cree en el derecho internacional y que intenta hacer cosas, pero hay una coordinación en Europa para que esto se aborde como prioridad, porque es una prioridad, debe ser una prioridad. Y mientras todo esto, Netanyahu, las sanciones o las supuestas sanciones a Netanyahu no existen en la Unión Europea, ¿no? No existen. Israel sigue siendo socio comercial europeo, el acuerdo de asociación preferencial con Israel sigue vigente, siguen las relaciones comerciales de los países europeos con Israel y hay relaciones armamentísticas también, pese a que la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024 pide a los países del mundo que impidan, que adopten medidas para impedir, textualmente, adoptar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a la situación de los territorios ocupados palestinos en referencia a la ocupación ilegal y a la segregación, no al genocidio, a la ocupación ilegal y a la segregación. Es decir, este tipo de relaciones comerciales y de inversión son muchas. Pero sigue siendo un gran socio comercial de la Unión Europea y el mayor socio comercial de Israel, la Unión Europea. Tú que llevas muchísimos años cubriendo este tipo de conflictos y tú hace 10 años, por ejemplo, ¿te podías imaginar que pudiéramos llegar a esta situación? Ya solo centrándonos en esto último. Netanyahu señalado por genocidio, no le pasa absolutamente nada. La gente que denuncia a Netanyahu sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea cooperando con ello. ¿Tú hace 10 años te podías imaginar que pudiéramos llegar hasta aquí? Sí. Yo desde 2003 pensé que todo era posible. Sí. En 2003 cubrí la invasión ilegal de Irak bajo los bombardeos estadounidenses en Bagdad. Fui testigo directo del asesinato de José Couso. Recuerdo que con el primer bombardeo había un reloj enorme en Bagdad, de mobiliario urbano gigante que se veía desde muchos sitios de la ciudad porque era muy alto, y se pararon las agujas con el primer bombardeo, ¿no? Yo cuando llegué a España, meses después, claro, aquí parecía como que no hubiera pasado nada ya, ¿no? Y eso que España fue un país ejemplar porque tiene una sociedad muy solidaria, ¿no? Y que a veces eso se activa, como se ha activado ante el genocidio en Gaza, y se nota. Pero yo decía, es que necesitamos parar las agujas del reloj aquí para que se entienda bien qué supone esto y qué es esto y lo que ha pasado. Y yo creo que acá no se entiende, porque bueno, los mensajes del pensamiento dominante o los mensajes dominantes son otros y se va pasando página. A mí hay una idea que me gusta mucho, que creo que es muy cierta, desde el privilegio todo parece exagerado. Y evidentemente en Europa hay muchísima gente no privilegiada que no llega a fin de mes y que incluso vive en los márgenes, ¿no? Pero claro, muchas veces prima y nos absorbe
los mensajes que llegan de arriba, ¿no? Que el mensaje dominante es, bueno, no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Entonces, qué exagerado eres, no es para tanto, ¿no? Qué exagerado. Ahora pidiendo sanciones, no es para tanto, ¿no? Ya. O pidiendo hacer algo, ¿no? No es para tanto. Bueno, tú coge, vete allí, cría a tus hijos allí y luego me dices si es para tanto o no. Que la necesidad de demandar cambios radicales en muchas cuestiones. Entonces sí, desde el privilegio hay muchas cosas que parecen exageradas, pero yo era muy jovencita, tenía 27 años en Bagdad y entendí que el nivel de impunidad de la fuerza bruta era tremendo y el nivel de hipocresía también, y que si había ocurrido ahí podía volver a ocurrir. Y luego ocurrieron cosas también terribles en muchos lugares que también cubrí. Por lo tanto, si esa era la dinámica, pues se iba a ir a más. O sea, que no quiero, no estoy intentando alardear y decir, tengo una bola mágica y pensé que esto podía ocurrir. Pero bueno, el genocidio en Gaza era algo evitable y de alguna manera previsible. Previsible porque una situación así sostenida en el tiempo, durante tanto tiempo, era una posibilidad que esto ocurriera. Y de hecho no es una cuestión de Trump, porque es Estados Unidos, ¿no? O sea, que esto no es una cuestión de este loco que ha llegado ahora. Lamentablemente, con la administración Biden se facilitó el genocidio, se defendió el genocidio. El Partido Demócrata perdió por eso, porque Kamala Harris no quiso desvincularse de eso, y eso fue algo muy importante, una de las razones importantísimas, como posteriormente encuestas muy interesantes y muy amplias y hechas con un margen de error de más o menos 3,5 desvelaron, ¿no? La de YouGov y otras. Mucha gente que se quedó en casa y que esta vez no votó y antes había votado al Partido Demócrata, lo hizo por esta razón. Varias de las personas que han pasado por esta entrevista aquí en Río Arriba sobre esta temática me han venido a decir más o menos que lo de Trump no es algo extraño, sino que es el presidente que tenía que aparecer, si no hubiera sido él, hubiera sido otro, en esta caída hegemónica de Estados Unidos, en este declive del imperio. ¿Qué opinas? Sí, es producto de su tiempo, es producto de esa pérdida del primer puesto en la hegemonía económica mundial y desempeño en no querer asimilar o asumir que Estados Unidos puede seguir siendo un país muy grande y muy poderoso pero de otra manera, ¿no? No querer asimilarlo. Entonces, bueno, pues ante eso, en esa voluntad de querer recuperar el primer puesto y de querer seguir siendo ese hegemono, pues está en ese momento del imperio, ¿no? Sí, ya pasó en el Imperio Romano, o sea, es algo que sí, que lamentablemente este tipo de personajes pueden llegar en esta deriva y en esas dinámicas, pues llega un momento en el que este tipo de personajes caen en la Casa Blanca. Internamente, que tú antes has apuntado ya ciertas cosas, ¿no? Como que esa sociedad estadounidense también en declive internamente, violenta, llena de armas. También lo que estamos viendo con el ICE, lo que estamos viendo con esos asesinatos a sangre fría en la calle, ¿también crees que es algo que se veía venir? Sí, bueno, siempre, a ver, ahora estamos viendo, vuelvo a lo de antes, o sea, ahora es en una crudeza y una violencia que ha llegado a un nivel brutal, ¿no? Pero siempre ha habido mucha violencia en Estados Unidos, mucha violencia contra la población negra, contra la población excluida, Sí, contra manifestantes en diferentes épocas. Yo estaba en la manifestación en Charlottesville en la que mataron a un manifestante, ¿no? Ahora, claro, el devenir lógico, yo escribí hace unos años un artículo, un análisis, diciendo que, claro, que el devenir lógico iba a ser ese crecimiento de la violencia interna, ¿no? Porque ya estaba normalizado ese marco. Ahora lo que ocurre es que tenemos unas autoridades que lo defienden con esa desfachatez, claro, y sin la hipocresía, sin el disimulo, y hay escuadrones de la muerte, que son estos señores del ICE, ¿no? O sea, incluso con una estética fascista. La posesión de armas de una manera tan fácil en Estados Unidos complica muchísimo las cosas, ¿no? Es una sociedad muy, muy compleja en estos momentos. Pero volviendo al tema de que hay margen de maniobra, ¿no? O sea, que claro que al final nos pueden tirar una bomba a todos y morir, pero hay margen de maniobra. Frente a la brutalidad del ICE, lo que toca
es medidas, por ejemplo, que regularicen a personas migrantes. Frente a los desahucios y a la dificultad creciente de acceder a una vivienda, lo que toca es vivienda social, tope en los precios del alquiler, medidas contundentes que garanticen una vivienda digna. Frente al racismo institucionalizado, más medidas antirracistas, no políticas institucionales como las europeas, que son profundamente racistas, ¿no? Externalizando fronteras para que la gente muera lejos de nuestros territorios y nuestras conciencias, y creando campos de concentración por ahí para las personas migrantes, ¿no? Es decir, frente al mal, lo que toca no son solo buenas palabras, en el mejor de los casos, lo que toca es la valentía de acciones que sean lo opuesto de ese mal, que son derechos sociales, no recortes sociales en favor del gasto militar. Claro. Derechos sociales, ¿cuánto dinero se gasta Europa en invertir para fomentar la paz? ¿Y cuánto se gasta en cuestiones militares? Bueno, de hecho es que en los últimos 2 años hemos visto esto que han llamado el plan de rearme, ¿no? Plan de rearme europeo, relacionado con la guerra de Putin sobre Ucrania. Y tú mismo has dicho de que debemos pedir más derechos sociales, que al final el gasto en uno es el recorte en otro. Pero aquí ha habido un movimiento en la ventana de Overton. Te quería preguntar también por las posturas de la izquierda, ¿no? O sea, cómo ha habido gran parte de la izquierda española y europea que parece que se ha acostumbrado o que ha tragado o que ha aceptado el discurso de que necesitamos rearmarnos, ¿no? ¿Qué opinas sobre este movimiento que vemos dentro de la propia izquierda? Bueno, me parece preocupante. Es preocupante porque nos estrecha el camino. Es lo que decía antes, o sea, nos lleva por ese camino que además bueno, pues lleva a una escalada. Adquirir armamento siempre es una escalada en algún lugar, no lo puedes dejar que se pudra en un almacén, claro. Lo tienes que usar o vender, ¿no? Con lo cual es una escalada en algún lugar, más allá de que ya está suponiendo en algunos países europeos recortes sociales. Y sobre todo me parece una gran falta de imaginación y también de conocimiento histórico, ¿no? Pero de imaginación también y de valentía. Es decir, hay que tener imaginación para saber imaginar que claro que es posible hacer las cosas de otra manera, porque una escalada es jugar con fuego, ¿eh? Es jugar con fuego. Yo sé que parece muy difícil imaginar cosas. Yo he estado en sitios donde un día no había guerra y al día siguiente sí, ¿eh? Entonces esto puede ocurrir, ha ocurrido en el pasado y ojalá no ocurra, pero puede ocurrir. Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cuánto se invierte en evitar eso? En presupuestos para la paz, en presupuestos para garantizar que la diplomacia y la política están en pleno funcionamiento para evitar la violencia militarista, y cuánto se invierte en gasto militar. Tú que sabes mucho de economía, la diferencia es brutal. Abismal, claro. O sea, es que te da un vuelco el estómago. Sí. Y además, creo sobre todo, que es que define... con estos planes de rearme es que se está multiplicando, ¿no? La Claro. parte en armamento. Entonces creo que, sobre todo también, la violencia engendra violencia. Y en todos los escenarios del pasado, de la historia, en los que se ha jaleado la guerra, ha habido violencia contra las personas que cuestionaban que fuera lo mejor jalear la guerra. Y esa violencia contra las personas que cuestionan eso también está aquí. Recuerdo una charla que estaba un compañero vuestro, Pablo, que dimos en 2022 sobre la invasión. De la maliciosa que organizaron Sí. los periodistas contra la guerra, ¿no? ¿Fue aquel? Sí, lo que organizamos no sé cómo nosotros, ¿no? Sí, lo organizasteis. Que Elena Maleno, Sí. una gran defensora de los derechos de las personas migrantes y de los derechos humanos, y una tía maravillosa, dijo, preocupada, dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estos últimos años para que personas que estamos advirtiendo de los riesgos de jalear la guerra recibamos tanta violencia? Creo que es el mejor resumen, esa frase Sí. de Elena, de todo lo que planteamos en esos días y en realidad de lo que sigue pasando, ¿no? Se le ha Con puesto esta mucho cuestión. la etiqueta de pro-Putin a la gente por simplemente Claro, pedir pero es que hay gente un que a lo cambio. mejor, mientras otros estaban en pañales, ya estábamos hablando de los autoritarismos de Putin, Claro. ¿no? Y el hecho de ser antibelicista y de advertir de los riesgos y, por supuesto, de contar que
hubo una crónica anunciada con respecto a lo de Ucrania, dicho por voces muy diferentes, estadounidenses también, ¿no? Y que, en fin, podía ser incluso la profecía autocumplida, y que la expansión de la OTAN podía suponer muchas cosas, simplemente explicar eso, que no es justificar nada, no es justificar la invasión ilegal de Putin, pero es analizar para advertir de qué papel ha jugado la OTAN y sigue jugando a día de hoy, pues que eso se tergiverse para decir que alguien es putinista, alguien como defensoras de los derechos humanos u otra muchísima gente que en muchos campos está haciendo cosas formidables y muy interesantes por la sociedad española, por la sociedad europea, ¿no? Y en el tema de fronteras, que lo has citado tú antes, igual no es lo mismo que con el tema de la guerra y el armamento, ¿no?, etcétera, pero también es verdad que hay ciertos sectores de la izquierda que, igual me ha gustado eso que has dicho de que hemos perdido la imaginación, ¿no?, de que hemos perdido el poder de pintar unos futuros diferentes o unas soluciones diferentes. ¿Crees que con el tema de las fronteras y la migración a la izquierda le está pasando algo parecido? Bueno, hay sectores de la izquierda que han asumido por completo el marco que ha establecido la Unión Europea, que es brutal, que es un marco absolutamente racista, que pisotea los derechos humanos y que nos convierte bueno, es que hay también una especie de genocidio contra las personas migrantes. Hay una guerra contra las personas migrantes. Y no se hace ni pedagogía ni se está empujando para otro tipo de políticas que son absolutamente necesarias. Todo nos lleva a los muros, a los muros y a la violencia. Y es que no es tan difícil de entender que esa violencia que creemos que solo le va a afectar a los otros, a las otras, va a terminar afectándonos a nosotras. O sea, el efecto boomerang del que hablábamos antes, esto existe, esto ocurre. O sea, si las dinámicas son esas dinámicas se van expandiendo. Llega un momento en que le tocan a todos. Es como cuando en nuestra sociedad, por ejemplo, ¿no?, cuando se suicida un adolescente, algo que lamentablemente ocurre a veces, ¿no?, y hay como un estupor. ¿Qué ha pasado? Y eso provoca un dolor. Es que todas las personas son nuestras hijas y son nuestros hijos de una manera u otra. Lo tenemos que entender así. Y tenemos que entender que además, si no nos preocupa ese chaval en concreto o lo que le pasa a esa familia en concreto, que no llega a fin de mes y que le van a desahuciar, si no entendemos que eso a lo mejor termina salpicando a nuestros propios hijos porque son sus amigos de una manera u otra, si no entendemos que todo es una cadena y que estamos interconectados, y que el sufrimiento de unos puede terminar siendo el sufrimiento de otros, es que no entendemos absolutamente nada. Por supuesto, no hay que ser solidarios, ni hay que defender determinadas políticas solo porque a lo mejor luego nos toca a nosotros. O sea, eso es el utilitarismo, que es feo y lamentable, ¿no? Pero es que además eso también ocurre. Por ir ya encarrilando un poco para ir acabando, que ya te llevo aquí un buen ratito de entrevista, quiero que saques un poco la bola de cristal, o, No. bueno, tu opinión, ¿no?, sobre tu experiencia. Ucrania y Rusia, ¿qué crees que puede pasar? Y mira, de hecho incluso te la pregunto de otra forma, ¿qué crees que va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, que todo va a ir mucho a esto de la política y tal, pero por ser un poco más específicos, entre Ucrania y Rusia, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué plan tiene Europa? ¿Qué plan tiene Europa? Más allá de o sea, enviar armamento, ¿cuál es el plan de Europa? O sea, Europa desde el primer día tenía que haberse erigido como interlocutor propio con entidad propia. Delegó en Estados Unidos. Y ahora, claro, es un tema en Moscú y Estados Unidos. ¿Dónde está Europa? Europa tenía que haber reivindicado como vecina de Ucrania, o sea, Ucrania está en Europa y parte de Rusia también, como vecina tanto de Ucrania como de Rusia, tenía que haber reivindicado la vía de la política, tener un papel en la vía de la política. La invasión ilegal, pues se van a cumplir ahora 4 años. Casi nada. 4 años. 4 años con la devastación absoluta. Ucrania está rota, fragmentada, empobrecida, y muchísima gente ha muerto, ¿no?
Y al igual que para Gaza lo ideal era el alto el fuego, aquí lo ideal es un alto el fuego, porque incluso las treguas salvan vidas. A partir de ahí, pues primero hay que conseguirlo. Trump no se le ha prestado mucha atención últimamente, ha dicho varias veces que por supuesto, que bueno, que él lo intentó y tal, pero 2 veces se le escapó o quiso decir, a ver, que si sigue la guerra a nosotros nos viene bien. Lo ha dicho 2 veces. Le compramos armas, todo el mundo le va a comprar armas. La semana pasada lo volvió a decir en el avión. ¿Y a Europa? Claro, hay gente enriqueciéndose a costa de esto, pero entonces asumamos que a lo mejor estamos en manos de gente que en algunos casos está enriqueciéndose a costa de esto, ¿no? ¿Qué va a hacer Europa políticamente, diplomáticamente con este tema? ¿Qué va a hacer? Porque debería haber reivindicado estar en la mesa desde el primer día con todos, y debería haber tenido un papel mayor a través de esa vía. Bueno, pues Estados Unidos le encargó que enviara armas y ese ha sido su papel y con eso se ha conformado. ¿Cómo solucionar determinadas cosas cuando se llega al agujero negro, como se ha llegado aquí? Pues es muy difícil. ¿Cómo se soluciona lo de Irak? Es muy difícil. Claro, Ya. pero pensemos que para la próxima en otro lugar tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque lo de Irak no se tuvo en cuenta después, ni después ni después. Lo de otras cuestiones y otras advertencias no se tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué hacer para que para la próxima no se llegue a este nivel de agujero negro donde está perdiendo Ucrania? Pero ya digo que lo prioritario es el alto el fuego, porque además los conflictos se extienden. Y además cuando entran armas, luego no se controlan. Las armas entraron en Libia y ahora están expandidas por todo el Sahel. ¿Qué va a pasar con todas las armas que hay en Ucrania? ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a expandir a otros países de la región? Ya. Israel y Palestina, porque además no sé si es que era que como hubo mucha efervescencia de la lucha contra Israel, o sea, del boicot, etcétera, desde este supuesto acuerdo de paz que no es tal como tú nos has explicado, también veo que está como la cosa como más paralizada, ¿no? Cuando tú bien has comentado, bien has dicho que siguen asesinando a gente y que el conflicto no cesa. ¿Qué crees que va a ocurrir? Va a seguir la expansión territorial de Israel, la limpieza étnica, el genocidio, el apartheid. Va a tener más territorio palestino, sirio. Va a seguir estando en más territorio libanés si no se hace nada al respecto. Por eso la presión es fundamental. Y no se ha presionado no solo a nivel económico y comercial, como ha pedido la Corte Internacional, tampoco en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay 2 grandes vías que no se han intentado, que nuevamente países europeos podrían haber buscado coordinación y alianzas, y si no las encontraban en Europa, fuera. El Grupo de la Haya, que es un grupo de países que se comprometieron a cumplir unos mínimos del derecho internacional ante este asunto, está integrado por países latinoamericanos, africanos, de Asia. Bueno, ¿por qué no puede estar ahí países europeos? ¿Qué pasa? ¿Que como país europeo solo puedes actuar en el marco de la Unión Europea? No, tenemos que diversificar, pero ya diversificar a nivel económico, pero también a nivel de alianzas políticas, ¿no? En Arabia Saudí y otros lo están entendiendo un poquito, veremos hasta cuándo. Aquí hay que hacerlo a tope. En Naciones Unidas, la United for Peace, que es una resolución creada en 1950 para, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, desbloquear un veto sistemático, como fue el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se podía haber impulsado en la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer un montón de cosas y no se quiso hacer. No se quiso hacer. Y no se ha querido impulsar la suspensión de credenciales de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, que impediría que fuera un integrante de la Asamblea y que asistiera y que tuviera voto en la Asamblea. ¿Y qué es lo que se hizo con la Sudáfrica del régimen de apartheid en 1974? Hasta que cumpla. Cuando deje de cometer crímenes masivos, pues que vuelva, como se hizo con Sudáfrica. Pero es que en estos momentos, ¿por qué no se está impulsando? ¿Por qué no hay una coordinación a nivel europeo y a nivel internacional para impulsar eso? Que además hay una comisión de credenciales que todos los años decide la cesión de credenciales. Cuando toque el próximo año, al igual que tocó este año y el anterior, se puede decidir que no se le da credenciales a Israel. Puede decirlo la comisión, que está integrada por 12 países rotatorios, pero incluso si la comisión decide que sí, luego va a la Asamblea General y ahí se vota. Se puede conseguir una mayoría en contra a favor de la suspensión
de Israel. Sería un... Porque es que si no, claro que las Naciones Unidas va a desaparecer como quiere Trump y va a estar en auge la junta del saqueo de Trump. Claro. ¿Qué vamos a hacer para que Naciones Unidas resista y se refuerce? ¿Qué vamos a hacer? Habría que usarla para el bien y no para el mal. Y cuando se producen estos pisoteos sistemáticos criminales de los derechos internacionales y de los derechos humanos, lo que hay que hacer es defender más derechos humanos, haciendo, aprobando medidas. Y por último te quiero preguntar a Estados Unidos, pero la verdad es que te lo quiero preguntar internamente y externamente. O sea, ¿qué crees que pueda pasar en la sociedad estadounidense? ¿Tú crees que va a haber unas brechas suficientes? Tenemos las midterms ahora mismo, dentro de poquito. Incluso dentro de los republicanos, no creo que todo el mundo esté contento con lo que está pasando en Estados Unidos. Y luego te preguntaré por Estados Unidos para afuera, o si lo quieres ya enlazar, esa guerra hegemónica con China. Estados Unidos, si las corrientes siguen como siguen, China parece imparable. ¿Qué crees que puede ocurrir también desde un punto de vista global? Depende de lo que hagan muchísimos actores diferentes, puede ocurrir una cosa u otra. Las midterms van a ser muy importantes y decisivas, pero va a ser decisivo también la capacidad de movilización social de la gente y va a ser decisivo qué hace el Partido Demócrata consigo mismo. Que esto es muy interesante y toca un ayornamiento en el Partido Demócrata estadounidense. Pero respondiendo tanto a una como a otra, no hay que minusvalorar la capacidad y la obsesión y el empeño de Donald Trump y de su gobierno por hacer todo lo posible para conseguir sus objetivos. No hay que minusvalorarlo. ¿Cuáles son sus objetivos a un nivel geopolítico? Ya lo hemos pintado, ya lo hemos ido diciendo. ¿Y cómo crees que eso puede chocar con China? ¿Tú crees que China se va a dejar? Hay muchas de las personas le he preguntado esto y me dicen, China va a medio plazo, largo plazo, no tienen prisa. Pero si se empiezan a cortar los lados por donde se está expandiendo China con esta violencia que hace Estados Unidos, algo puede ocurrir, ¿no? China, más allá de lo político y de este gobierno en concreto, ¿no? Como sociedad, culturalmente hablando, es muy de Confucio, ¿no? Y esta cosa que se dice, a mí muchos diplomáticos que han sido embajadores en China, me han contado varios la misma historia más o menos. Lo de China es, tú ves a un chino que está haciendo un camino y dice, ¿qué estás haciendo? Un camino al mar, pero si el mar está a miles de kilómetros. Bueno, luego ya continuará mi hijo y luego mi nieto y luego mi bisnieto. Claro que piensa a largo plazo, por supuesto. China ha ido a través de lo económico expandiéndose y creciendo de una manera vertiginosa en los últimos años, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, mira sobre todo sus propios intereses y no se va a meter en líos ni en riesgos por los intereses de otros estados o por la defensa de los derechos humanos o del derecho internacional. Pero puede llegar un momento en el que le toque en Taiwán. Ahí China va a reaccionar. Ese es uno de los temas. Solo ahí. ¿Tú crees que también está habiendo una especie de reparto global? De que Estados Unidos dice, yo me meto en Venezuela y tú no me toques las narices, y el día que te metas en Taiwán no te las toco yo a ti. Creo que en estos momentos ninguno sabe qué narices está pasando porque hay un caos. O sea, además en el caos también se gobierna bien, ¿eh? Sí. O sea, y a Trump le gusta. Sí. Ahora mira aquí, la bolita está aquí, ahora aquí, Ya. ¿dónde está la bolita? ¿No? Entonces, hay muchas especulaciones y eso podría ser una, pero en estos momentos ni ellos mismos saben muy bien cómo se va a ajustar. Estamos en un momento de reajuste y de cambio. Hemos entrado en una nueva era. Una nueva era en la que, insistiendo en que no hay que minusvalorar la capacidad de la voluntad de usar la fuerza bruta, y aquí no solo entraría Trump, también entrarían otros, bueno, pues todo puede ocurrir. Y ¿se conformaría Trump solo con su patio trasero latinoamericano? Parece que no, porque también quiere meter aquí el pie. Claro. Pero también está tiene intereses en Oriente Próximo y le obsesiona a China. Claro. Y hay bases militares por todo el mundo, es incomparable la capacidad militar y el despliegue militar
de Estados Unidos. No hay ningún país, el segundo que le sigue, no, es que no hay, es incomparable, ¿no? Hay otras potencias militares, Rusia es una potencia militar en su región, pero no a ese nivel. China va por lo económico. Entonces, el número de bases militares que Estados Unidos tiene, que no se sabe exactamente, pero son cientos y cientos y cientos, sin contar luego los pequeños puestos y todo esto, por todo el mundo, es de una capacidad increíble, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a estar dispuesto Trump a usar eso? Es ese emperador enfurruñado porque no quiere perder más hegemonía, ¿no? Entonces, no hay que dar espacio a esa dinámica del militarismo, porque ahí él se encuentra muy a gusto, ¿no? Desde ahí él amenaza muy a gusto y hace cosas que le placen. Hay que fortalecer los otros escenarios. Pues Olga Rodríguez Francisco, periodista, investigadora, con enfoque centrado en derechos humanos, en Oriente Próximo, corresponsal en Estados Unidos y en varios países del Oriente Próximo, ha sido un placer. Ha sido toda una masterclass también. Ojalá podamos repetir esta entrevista, yo que sé, dentro de unos meses. Ojalá también estas entrevistas sirvan un poco para que desde la izquierda aprendamos a imaginar, ¿no? Esos futuros, esas formas de luchar contra esa idea del belicismo. Muchísimas gracias, Olga. Ha sido un placer, gracias a ti. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado esta nueva entrega de Río Arriba, la décima entrevista de esta segunda temporada. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Acordaros que nos ayudáis mucho si nos dejáis un comentario, nos decís qué os ha parecido la entrevista, a quién os gustaría que que entrevistáramos en Río Arriba. Y ya sabéis que todo esto no es gratis, si os podéis inscribir al Salto, pues mejor que mejor. Yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable de economía del Salto. Besitos. Chao. Canta la luna, vela desnuda, como